La noche de los lápices. Se conoce como la noche de los lápices en Argentina a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Introducción: estado socioeconómico que se tenía en esta época. La noche de los lápices se la conoce como un hecho histórico. El 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón fallece a los 78 años. Recordemos que Juan Domingo Perón tuvo 3 candidaturas, 3 presidencias. En el primer mandato hizo todo bien. En el segundo fue decayendo con algunas leyes erróneas. Y en el tercero fue un desastre total que fulminó con su fallecimiento. Luego del fallecimiento de Perón, asume el mando su esposa, María Estela Martínez de Perón. En esa época, aunque Martina Estela de Perón estaba casada con un presidente, no entendía muy bien de los mandatos y estaba tomando acciones erróneas al gobernar. A todo esto, en toda Latinoamérica había golpe de Estado desde los años 30. Aclaremos que un golpe de Estado se hace o se crea cuando la sociedad o los militantes no están de acuerdo con la idea o cómo se está gobernando en ese tiempo. Se la toman en contra del presidente que esté en el mandato. Desde 1955 comenzó a decaer todo. Toda la sociedad, toda la economía, todas las industrias. En este entonces había muchos problemas en el gobierno, más que la tenían en contra de la presidenta. En todo esto que la sociedad estaba en contra de la presidenta, en sus leyes, en lo que estaba haciendo, entra un régimen militar, quien tenía el objetivo de derrocar a esta mujer. Este régimen militar tuvo como 2 años de entrenamiento para crear un buen golpe militar. Y tuvo mucho apoyo económico y social de Estados Unidos. En 1976 se crea el golpe de Estado, liderado por Jorge Rafael Videla. A este golpe de Estado lo nombraron el Proceso de Reorganización Nacional, con el objetivo de recuperar la economía y todo lo que habían tirado en las anteriores candidaturas y gobiernos de Perón y de su esposa. El 29 de marzo de 1976 empieza el mandato de Videla. Aclaremos que Videla tenía una idea muy particular a la del dictador. En su mandato derrocó varias leyes que el Estado de Perón había puesto. Y con esto también creó centros clandestinos para secuestros y torturas. En todo esto, en el mandato de Videla y en los secuestros que había, el país quiebra, ya que había sancionado muchas leyes que daban favoritismo a la sociedad. Y con esto la economía comenzó a bajar, los trabajos mermaron, a muchos no le alcanzaba el dinero. La parte educativa estaba cayendo, comenzó a tener una gran deuda con los países vecinos. Ahora sí, hablemos de las noches de los lápices. La noche de los lápices fue un suceso muy importante en la historia argentina. Lo que sucedió era, en resumen, que una serie de estudiantes, la gran mayoría, no estaba de acuerdo con el poder y el gobierno que estaba dictando, con Videla y todo ese ámbito dictador. No estaban de acuerdo con las leyes que había sacado e implementado nuevas. Sacó el boleto estudiantil que le ayudaba a los estudiantes para que tengan una educación gratuita a los que no podían y que le ayudara en los transportes gratuitamente. Esta noche es muy característica porque es la noche donde varios estudiantes que estaban a favor del gobierno de Perón y a favor de tener leyes que les favorecieran, no con la dictadura, desaparecieron. La juventud se rebelaba, quiso neutralizar la juventud. Empezó a implementar en las escuelas un miedo y un aprendizaje para que estén a favor de ellos y en contra de Perón.
aunque en muchos casos no funcionaba. Pero en eso se basaba su mandato, en dictar terror para que los otros vieran y no cedieran y no se hicieran ver. Infundían mucho miedo. En ese entonces, 250 aproximadamente de estudiantes desaparecieron. Hicieron una gran represión y desaparecieron para crear miedo en los otros estudiantes. Y en esos 250 estudiantes aproximadamente varían de las edades de los 15 a los 18 años. Ese fue el inicio de esta gran represión. El 16 de septiembre de 1976 se secuestra a 10 estudiantes protagonistas de esta lucha contra el poder dictador, entre las edades aproximadamente de 14 a 16 años. Estos 10 estudiantes eran estudiantes de la Escuela Normal número 3 de La Plata, quienes habían participado de la campaña a favor del boleto estudiantil, que le daba varios beneficios que ya anteriormente lo dije, lo repito. Los beneficios eran estudio gratuito para los que no podían pagar y transporte gratuito para los que venían de lejos. En esos 10 estudiantes estaba Francisco López Montaner, María Claudia Falcone, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Montaner. De esos 10 estudiantes, 4 en la actualidad estaban vivos y 6 murieron. Lo que cuentan eran que lo habían secuestrado y lo habían llevado a estos centros clandestinos, donde fueron torturados, masacrados, pellizcados, le ponían capuchas, los torturaban. Realmente estos estudiantes no sabían si iban a salir de ahí vivos o no. Todo esto, el protagonista, el autor de todos estos secuestros fue Miguel Echocola, quien fue el protagonista de todo lo malo que comenzó a pasar contra los estudiantes. El 12 de junio de 1998 se dictó una ley y un día para el derecho del estudiante. Esta ley y este día va en torno con la representación de la lucha juvenil. Estas 4 personas que quedaron vivas siguen hablando para que el pueblo argentino no se canse y no desista de la idea de luchar por sus derechos, ni de olvidarse de lo que pasó en aquella noche trágica de la Noche de los Lápices. Se llama Noche de los Lápices porque hace referencia a los estudiantes, los lápices, los estudiantes. Y hay un dicho muy particular, un mensaje muy bonito, que es: los lápices siguen moviéndose, los lápices siguen escribiendo cuadernos y paredes. Para que no se olviden de esta lucha que la juventud dio para hacer saber sus derechos y saber su opinión política, que es muy importante. Eso es todo.